Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, deseando que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esferas, chirimbolos o bolas de Navidad, de una manera práctica, sencilla, muy fácil y con poquitos elementos. Como les dije en el video anterior, siempre nos quedan cositas de todos los tutoriales navideños, porque cuando vamos a la mercería o al comercio a comprar elementos navideños, compramos un sobrecito de perlitas, de cintitas, botoncitos, abalorios, y usamos poquitos. Entonces nos quedan cositas y las vamos reservando. Al año que viene los volvemos a reutilizar. Y usamos poquitos hilos que nos quedan, también lanas de colores y hilos, ¿sí? Y no tenemos que volver a comprar. En este caso yo utilicé una bola de tergopol, ¿sí? Pero si no tienen o no consiguen, no importa. Usen un chirimbolo, una esfera o una bola de Navidad, de las que tengan más viejitas o más descuidadas, o que se les fue el color porque están cerca de una ventana, de un ventanal y el sol la decoloró. Entonces esas que ustedes las van dejando en una caja porque está feíta, esa misma la podemos utilizar para vestirlas de otra manera, y entonces la tenemos más bonita para colgar en Navidad, ¿sí? Entonces ya no tienen que comprar la pelotita de tergopol y utilizan esa esfera, bola que ustedes tengan de Navidad. Entonces tienen dos opciones. Si no van a usar una bola, esfera o chirimbolo, como decimos en Uruguay, de Navidad reciclable, y van a usar una bola de tergopol, van a introducir una aguja de tejer o un alambrecito desde el centro, desde un centro hasta el otro, para perforarlo, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer, vamos a utilizar pipas, ¿sí? Que se compran en las mercerías. Pero si no tienen, no importa. Siempre hay alguien en la casa, que es el varón, que tiene algún alambrecito de esos dulces, que se les llama, que son esos alambrecitos que ellos por lo general retuercen la cañería del gas. La cañería no, es la gomita por donde pasa el gas, y la abrazadera la envuelven en eso, y ellos tienen ese alambrecito y lo pueden pasar perfectamente por acá, ¿sí? Pero si no tienen alambre dulce, le pasan un hilo, lo pasan de lado a lado y ya está. Después con un pegamento no pasa nada. Bueno, para las que tienen la pipa en manualidades es esto. Viene con un alambrecito finito por adentro, viene de todos colores, ¿ven? De todos colores, y se usa para hacer todo tipo de manualidades, ¿sí? Hasta en los supermercados, las casas de cotillón, en todos lados venden esto. Y es muy económico. Entonces, una vez que tenemos la bola de Navidad, lo que hacemos es pasar por adentro nuestra pipa. Se llama pipa. La pasamos. Y después, con mucho cuidado, doblamos. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto se tuerce fácil y se hace un tirabuzón y después cuesta pasarlo. Si se les hace tirabuzón, lo que tenemos que hacer es agarrar otra pipa porque no pasa bien. Entonces tenemos que llevarla derechita, así, lo más derechito posible. Derechito, 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 porque queremos que nuestro trabajo quede bonito. Y al otro que está más grandecito lo vamos subiendo. Entonces vamos pasando los dos a la vez. Y con mi dedo lo apoyo ahí, ¿ven? Lo dejo ahí y empiezo a retorcer esto, ¿ven? Y retuerzo y retuerzo. Ven que es un alambrecito esto. Y hago esto, ¿ven? Así. Entonces con la tijerita cortamos acá y cortamos acá. Ya nos quedó nuestro colgante navideño. Ya tenemos la primera parte de nuestra bola de crochet para hacer
nuestro adorno. Todavía no lo empezamos a tejer, pero tenemos nuestra primera parte. Lo vamos a reservar en un costado y les voy a mostrar los materiales que precisamos. Cintita roja o amarilla o verde, lo que ustedes quieran colocarle a su bolita de Navidad, ¿sí? Yo tengo estos botones que usé el año pasado, que me fueron quedando. La paloma de la paz, ¿sí? Los guantecitos. Miren qué bonito el arbolito navideño. Acá no sé qué puse. ¿Cómo que se llama? Lo que va en la bota navideña de la Navidad. La campanita. ¿Ven? Miren qué lindo que va quedando. Queda realmente bien bonito. Acá le puse un cordoncito. Un pedacito solo que me quedó se lo puse acá. ¿Ven qué bonito? Un copo de nieve. Y acá atrás también un copito de nieve. Y queda bien lindo. Grandes y chiquitas. Estas tienen 10 centímetros de diámetro y estas tienen 5, las bolitas de Tergopol. Para que, por si preguntan y quieren saber. Precisamos una aguja lanera porque vamos a coserla, ¿sí? Una tijera y yo voy a utilizar un ganchillo del 1.75 para tejer esta bolita. Se va a tejer la misma en 2 partes y vamos a empezar nuestro tutorial. ¿Por qué vamos a tejer 2 partes? Les muestro. Vamos a tejer una primera parte, la primera mitad, y vamos a cortar el hilo, que es la base de nuestra bola. Y reservamos la parte. Y después vamos a tejer la otra mitad, porque va a tener un orificio acá y un orificio acá, ¿sí? Para que nos quede la redondez de nuestra pelotita. Por eso tiene 2 partes. Y después la tercera parte, vamos a decir, o cuarta parte. Esta es la primera parte que hicimos la perforación y pasarle el ganchito, ¿sí? Después el tejido y después la decoración final. Por eso es que tiene una tercera y cuarta parte. Bueno, comenzamos. Lo pueden tejer tanto en hilo como en algodón, cualquier marca y como ustedes quieran. Como ven, yo lo combiné. Así que ustedes jueguen con la imaginación. La creatividad es todo, chicas, chicos. Jueguen con la creatividad. No tienen por qué seguir un estándar. La creatividad es todo. Entonces, envolvemos nuestros dedos. Vamos a hacer un anillo mágico. Extraemos la hebra y comenzamos. Hacemos 3 cadenas para el primer punto. Y hacemos aquí adentro 16 puntos altos contando las 3 cadenas. Y ahí vamos, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos los 16 puntos altos, lo que hacemos es tirar la piola de inicio, así. No muy apretado porque precisamos pasar la argollita, ¿sí? Tanto sea de esto como el chirimbolo que ustedes tengan o la bola que tengan, la original de fábrica, para que pase por el orificio, ¿verdad? Para después colgar. No lo aprieten tanto porque así precisamos pasarlo, ¿no? Unimos con punto deslizado en la tercera cadena, allí. Aquí mismo levantamos 3 cadenas, que es donde vamos a unir cuando regresemos. Levanto ya a su vez la piola de inicio para ir escondiendo el hilo. Aquí en el huequito acá, que se genera ahí, ¿sí? Ahí voy a levantar lazadas y voy a chequear que estoy levantando la piola de atrás y no estaba levantando nada. Ahí voy a levantar 3 lazadas, 2 y 3. Cuando las tengo las 3 las paso juntas, ¿ven? Hacemos una cadena de separación. Repetimos en el siguiente huequito, ahí. Lo mismo. Así, 3 lazadas y una cadena. Vamos al siguiente, ahí. 3 lazadas y una cadenita. Yo lo que lamento que nunca consigo el rojo verdadero, no existe acá.
siempre son rojos mentirosos, no existe el rojo verdadero. Es lo que lamento. 2 y 3. Así. Así vamos a ir por toda la vuelta haciendo los 16 motivos con 3 lazadas separados por una cadena. Bueno, unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio, ¿sí? Acá. Nos vamos con punto deslizado hasta la cadena. Recuerdan que hicimos una cadena solo. Si fuéramos a tejer la pelotita chica, y si tuvieran ustedes un chirimbolo o bola pequeña, la lógica del tejido sería hacer un punto lazada aquí de vuelta y la separación serían 2 cadenas, ¿sí? Y la que viene también 2 cadenas, si fuera para una pelotita pequeña. Pero como voy a hacer una pelotita grande, la lógica del tejido me dice que esta vuelta me corresponde separar con 2 cadenas y la lógica de la vuelta siguiente con 3 cadenas, ¿sí? Y ya me quedo ahí porque si no me queda muy grande, porque va a empezar a cerrar, queda el huequito, el cuenco, vamos a decir, la cacerolita, gorrito, como ustedes quieran llamarle, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Si van a tejer pequeñito, después de la primera vuelta que separaron con una cadena, siguen con 2 cadenas y la que viene con 2 cadenas. Pero en tamaño grande van a seguir siempre con 3 cadenas después de la vuelta de 2 cadenas. Dicho esto, comenzamos. Llegamos al huequito de la cadena, levantamos 3 cadenas y aquí adentro hacemos las lazadas. Ahí. Y ahora separamos con 2 cadenas. Y nuevamente 2 y 3. 2 cadenas y otra vez 2 y 3 lazadas. 2 cadenas y vamos al huequito o la cadena de la vuelta anterior y hacemos las 3 lazadas. Las pasamos juntas y separamos por 2 cadenas. Vamos otra vez al hueco, 1, 2, 3 lazadas y las pasamos juntas, 2 cadenas. Repito por última vez, 1, 2, 3 lazadas, las pasamos juntas y separamos con 2 cadenas. Unimos en la tercera cadena, nos vamos con punto deslizado hasta las 2 cadenas ahí y vuelvo a repetir, si vamos a hacer modelo pequeño, seguimos separando con 2 cadenas, pero si vamos a hacer este modelo, vamos a separar con 3. 3 cadenas para el primer punto alto porque prendemos acá cuando regresemos y continuamos con las lazadas. 2 y 3. Y separamos con 3 cadenas y continuamos. 2 y 3. 3 cadenas que separan y continuamos. 2 y 3. Última vez. 3 cadenas que separan. 1, 2 y 3. Así vamos a ir repitiendo los motivos por toda la vuelta. Unimos con punto deslizado ahí en la tercera cadena y volvemos a irnos con punto deslizado hasta las cadenas. 1, 2, 3 y repetimos. 1, 2, 3 lazadas y las pasamos. 1, 2, 3 y repetimos el motivo. Ya está cerrando la labor. 1, 2, 3. Son 5 vueltas, dependiendo del tamaño
dependiendo del tamaño de la bolita. 1, 2, 3. La chiquita me lleva 4 y esta me lleva 5. 1, 2 y 3. Y 3 cadenas de separación, pero ya ven que va cerrando. Volvemos a cerrar siempre en las 3 cadenas. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas. Levantamos 3 y repetimos. 1, 2 y 3 lazadas. 1, 2, 3 cadenas y continuamos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Y así van a ir hasta el final. Miren cómo ya se formó todo el redondel. Bueno, ya hice las 5 vueltas con ustedes y llegamos a la mitad. Tampoco hay que hacerlo muy grande. ¿Ven? Ahí tenemos la mitad de nuestra bola. Ahí. Ahí tenemos la mitad. Ahora falta la otra mitad. Porque esto estira. Ahora cuando vengamos con la otra, si yo le hago una vuelta más y traigo la otra, queda muy grande y queda muy embolsado. Entonces así queda perfecto. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos una cadena de seguridad donde quedamos. Hacemos una cadena de seguridad y cortamos el hilo. Lo escondemos, ¿verdad? Lo escondemos, lo dejamos por ahí. Volvemos a tomar el hilo como modo de repaso. Tres cadenas para el primer punto y hacemos aquí adentro 16 puntos altos. 3, 4, 5. Tiramos la piola de inicio y unimos en la tercera cadena. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, que es donde unimos la vuelta, y en el hueco que se une, que se forma entre punto y punto, ahí hacemos las lazadas. 3. Estamos haciendo un repaso para formar el punto. Una cadena de separación en la primera vuelta. En el hueco siguiente hacemos lo mismo. 3 lazadas y una cadena de separación. A su vez vamos escondiendo la piolita. Volvemos al hueco siguiente y repetimos. Y una cadena. Siguiendo con el repaso de la segunda parte, cerramos la vuelta, iniciamos el punto, 3 cadenas y hacemos las lazadas. Y en la segunda vuelta toca 2 cadenas. Dos cadenas y 3 lazadas. 2 cadenas de separación.
Tercera vuelta, separamos con 3 cadenas y hacemos las lazadas. Lazadas. Y así vamos a ir por todo el contorno separando por 3 cadenas y realizando las lazadas. Seguimos haciendo entonces ahora lazadas, 3 cadenas por 2 vueltas. Vamos a seguir haciendo esto. Nos quedan 2 vueltas, lazadas y 3 cadenas. Después ya solamente vamos a unirlo a la bola de Navidad. Hacemos 2 vueltas y les muestro cómo seguimos. Cortamos el hilo y esta es la que vamos a enhebrar para coser. Bien larguito. No importa que sobre, pero que no falte. Pasamos uno, apretamos un poquito acá para que pase por aquí y empezamos a vestir nuestra esfera. ¿Ven lo que yo les decía? Y ahora la otra parte. Y vamos a hacer que coincidan los puntos, ¿verdad? No requiere esfuerzo ni nada por el estilo, ni nada raro. Lo agarran de cualquier manera. Ven que yo no lo acomodo ni nada. Hice tanto que ya estoy ducha. Y me vengo acá. Vieron que yo no lo acomodé ni nada. Y empiezo a coser. ¿Vieron? Y agarro la cadenita acá. El motivo. Y ahí lo voy enfrentando. Lo cose con la misma lana, mismo hilo. ¿Ven? Motivo con motivo. Las cadenas. El motivo o el fantasía, como quieran decirle, la lazada, el puff. Y ahí vamos redondeando nuestra bola. Ven que yo no hago nada extraño. Yo me voy por la vuelta con él, solito. Así. Así. Lo van a ir haciendo hasta terminarlo.
Lo que hacemos es introducir la aguja por adentro para ir perdiendo el hilo, a modo de reforzar la costura un poquito. Igual no se va a descoser ni nada, está todo muy bien. Así, un poquito nomás. Ya con eso ya es suficiente y cortamos el hilo. Y ya lo tenemos pronto. ¿Ven? Miren cómo quedó. Acá lo tenemos con pipeta. Pero acá, que yo no les mostré porque no me di cuenta, si no tienen nada, ni alambrecito, ni la pipeta, ni ninguna otra cosa para colgar, con un pegamento o con lo que ustedes vean, con alfileres, le ponen un pedacito de cinta y ya tienen para colgar. Se dan idea, ¿sí? Yo sé que son creativos, creativas, y van a poder hacerlo. Bueno, ahora viene la expresión libre. Por la costura misma, yo le iba a poner rojo o verde, pero encontré un pedacito de blanco, así que lo voy a aprovechar. Con la pistola de silicona, si tienen caliente, caliente, si tienen fría, fría, pegamento universal, y si no, aguja e hilo, y si no, una cintita de rafia, o ¿cómo es que se llama? Sí, hilo de rafia, esas piolas tipo alpillera que hay, que se usan también para las cosas estas de los artesanos. Bueno, no me sale la palabra ahora. Bueno, se me fue lo que quería decir. Se usa para todo tipo de manualidades, inclusive para las bolsas de papel. Se le ponen esas hilo sisal, se llama acá en Uruguay, no sé en otros lugares, sé que se conoce por rafia. Ese hilo también sirve y queda muy bonito. Bueno, le ponemos un poquito de pegamento del que tengan, ¿sí? Y vamos pegando la cinta la que tengan. Si tienen cinta, del lado brilloso, y así. Si es caliente, tengan cuidado de no quemarse. Vayan por la línea. No como yo, que me torcí. Bueno, y me sobra un pedacito todavía. Y ahí quedó. Entonces, lo que hago en la unión, para que no se note, le pego un adorno. En este caso, la palomita. ¿Ven? Presionamos un poquito y del otro lado hacemos lo mismo. Porque en mi caso están los ventiladores, las ventanas abiertas en el verano con el arbolito durante un mes que está puesto. Lo ponemos un mes nada más y entonces se mueven las pelotas, las esferas, y van dando vueltas, ¿sí? Y es lindo que se vea alrededor lo bonito que va quedando, ¿no es cierto? Que queda bien lindo. Creo que la propuesta está bien inspirada para todos ustedes. Creo que está bien linda, bien mona, para que lo hagan, que regalen una esfera para cada uno de sus familiares. Acá en Uruguay, cada año cuando armamos el arbolito, se tiende a salir a comprar chirimbolos por cada integrante de la familia. Si somos 4, compramos 4 chirimbolos y algún adornito más para meterle al árbol.
No sé, en sus países me dejarán en comentarios. Es una simpatía que se le hace el arbolito, así que me parece que es una chuchería para regalarle a sus seres queridos, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos acorralados en casa por la pandemia, es un regalito. Si es para vender, ya saben, pueden promocionar ahí por intermedio de WhatsApp. Estamos haciendo estas cositas lindas para vender. Miren qué cosas realmente bonitas y que son fuera de lo común. No los van a ver por ahí. Entonces les estoy dando una idea bien bonita. Así que no se achiquen, no me digan por ahí que he visto comentario, a mí no me sale eso. Sí les sale, porque lo están viendo un paso a paso en un video. Si no les sale de entrada, retrocedan el video y mírenlo con tranquilidad y les va a salir. Yo empecé solita a tejer, no tenía video, no tenía internet, no tenía computadora, no tenía un celular de última generación, no tenía ninguna persona que me ayudara, tenía una revista en otro idioma y aún así hoy les estoy enseñando a ustedes. No sé cómo logré lo que logré. Imagínense en ustedes que están en un medio masivo, en una red social, todo lo que pueden aprender. Y cuando me ponen, a mí eso no me sale y no me va a salir nunca, me da una gran tristeza. Espero que hagan estas cosas hermosas. Acá mi esposo me sopló, que es el camarógrafo, que es un chupetín. Yo pensaba que era una media, no sé qué era esto, pero bueno, me dice, ¿es un chupetín o parece una media? No sé, puede ser que sea una media con una moña. Déjenmelo en comentarios, ¿qué les parece que es este adorno? La verdad que no sé. Espero que lo disfruten. Si lo van a vender, que les dé buenas ganancias, amigos. Si aún no se han suscrito a mi canal, ya saben, en YouTube Gabriela Moreno de García. Si están en Facebook, síganme en mi página Gabriela Amor por el Crochet. Se pueden unir a mi grupo Gabriela Delicadezas al Crochet y Dos Agujas. Y donde sea que se encuentren en este planeta mundo, deseo que se le abran puertas de prosperidad, de mucha salud y de mucha abundancia para todos ustedes, y que todo siempre les ronde muy bien. Hasta pronto, en poquitos días nos vemos.